Estamos aquí presente con Lisandro Seno, más conocido como Lichu, Seno. Buenas noches y gracias por estar aquí presente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, ante todo, quedaba planteado en el primer bloque la importancia de la donación. Contanos un poquito el testimonio tuyo, ya que a raíz de eso, de lo que te sucedió y cómo se masificó en la ciudad de Rosario, es un poco como que tu testimonio y tu caso sirvió a un montón de otra gente que estaba en la misma situación. Sí, mirá si va a ser importante para mí la donación de médula ósea, que fue lo que salvó mi vida, ¿no? Yo tuve leucemia hace ya casi 5 años y bueno, tuve una serie de tratamientos, de quimioterapia y después recibí primero un primer trasplante de una persona que yo no conocía, gracias al registro de médula mundial que existe, que contaba Gabriela antes. Y bueno, después de un tiempo, la enfermedad volvió a aparecer, lo que se llama una recaída de la enfermedad. Y bueno, tuve que recurrir a un segundo trasplante, en ese caso de mi hermano, que no era tan compatible como el brasilero que me había donado anteriormente, pero era lo único que nos quedaba para hacer. Y bueno, ya se cumplieron hace poco 3 años. Justo ayer fue el día que la médula prendió. Ese término se utiliza para decir que la médula empieza a funcionar y se demuestra porque empiezan a aparecer glóbulos blancos que sin esa activación de la médula no podrían estar dentro de tu sangre. Así que ayer fue un lindo día que celebramos eso. El hecho de tu hermano, que haya sido uno de los donantes, tuvo que ver, por un lado, la compatibilidad y por otro lado, una cuestión sanguínea en términos familiares. Es decir, para otra persona que le sucediera algo semejante, ¿tendría las mismas posibilidades que le suceda algo parecido a lo tuyo? No, en realidad, siempre cuando una persona tiene una necesidad de un trasplante de médula ósea, lo que primero se hace es buscar entre los familiares directos. Pero lamentablemente solamente 1 de cada 4 tienen un donante compatible entre sus familiares. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el 75% restante? Bueno, gracias a la existencia de este registro mundial que toma muestras a todas las personas que se acercan a ser posibles donantes de forma altruista, que por suerte ya hay casi 40 millones de personas en todo el mundo, estas personas como yo tenemos esta posibilidad, ¿no? En mi caso apareció un donante compatible, que fue el brasilero, que era casi 100% tenía casi 100% de compatibilidad conmigo. No hay mucha explicación ni lógica, ¿no? Porque una persona de otro país, yo siempre decía que habla otro idioma, otra sangre, otro pasado, no hay ninguna cuestión lógica, pero bueno, él era compatible conmigo. Pero lamentablemente, a pesar de ese número que parece enorme, hay un montón de personas que todos los días no encuentran un donante compatible y no tienen esa oportunidad que tuve yo. Entonces, la solución pasa porque cada vez haya más personas en ese registro. Por eso todas las campañas que hacemos de concientización, de colecta de sangre y de inscripción como posible donante de médula. Hacía referencia específicamente, Gabriela, de la posibilidad de tener un laboratorio propio en la Argentina. En términos de salud y más como concejal, te lo consulto, que encabezás lo que es el área de salud específica. ¿Has tenido algún contacto a nivel nacional o a nivel provincial específicamente sobre este tema? Sí, el tema del laboratorio es un tema que se viene discutiendo hace varios años. El problema es que, primero, ese laboratorio solamente, como te decía Gabriela, existe en Estados Unidos. O sea, todas las muestras del planeta van a Estados Unidos para ser analizadas y recién ser incorporadas al registro mundial. Lo que pasa es que de acá de Argentina se necesita una cierta cantidad de muestras para ser enviadas. Y a veces se demoran 6 meses en juntar esas muestras. Entonces lo que plantean algunos de los familiares que no encuentran donante compatible es que quizás dentro de esas muestras que están acumuladas en una habitación en Buenos Aires esperando esa cantidad para armar el traslado de Estados Unidos, podría haber estado una muestra compatible con su familiar. Cosa que puede pasar, efectivamente. Es poco probable porque te estoy hablando de 40 millones, pero bueno, los milagros existen. Entonces lo que se plantea es tratar de armar un laboratorio acá justamente para cortar esos tiempos, entendiendo que muchas veces los pacientes no pueden esperar. Desde el INCUCAI nos han dado distintas versiones, por un lado de que mandar las muestras a Estados Unidos es casi
un 75% más barato. Y como nosotros sabemos, los recursos son finitos y quizás con la misma plata podemos analizar el triple o el cuádruple de muestras mandándolas a Estados Unidos que haciéndolas acá en Argentina. Y para cuantificar, si en el mundo hay 40 millones, ¿cuánto tendríamos en Argentina? ¿Hay datos estadísticos? Sí, en Argentina hay casi 250.000 personas. Se está avanzando muchísimo. Pensá que nosotros nos incorporamos al registro mundial recién en el año 2003 y fue creciendo muy de a poquito y en los últimos años hubo un crecimiento exponencial gracias al trabajo que está haciendo distintas asociaciones y muchas ONG en todo el país a través de la concientización y que la gente tome noción de que simplemente con una donación de sangre y con el consentimiento de que quiere formar parte de ese banco puede salvar una vida. Lisandro Lichu, ¿cómo te llaman en familia para decirte lo que te resulte más grato? Sí, Lichu. Bueno, vamos con Lichu, Lichu, así. entonces, ¿sí? Sí. ¿Tenés una idea en América Latina, digamos, cómo está la situación? Si Argentina está más adelantada como para pensar en tener un banco aquí, ya un laboratorio aquí, o si a lo mejor se puede hacer en Brasil, un lugar más cercano, un lugar que permita de alguna manera tener una agilización del procedimiento que permita a las familias hacerse de esas muestras, a las familias de saber su compatibilidad. Sí, Argentina, dentro de lo que es América Latina, está a la vanguardia. Todos conocen lo que es el INCUCAI, un organismo reconocido internacionalmente, comparándolo con el resto de América Latina. No, con sus pares en todo el mundo, ¿no? Como institución encargada de los trasplantes y de las ablaciones. Argentina, como te decía, creció mucho en la cantidad de donantes, pero bueno, Brasil, por la magnitud y por la cantidad de habitantes, tiene mayor cantidad de donantes. Le sacamos un escalón de ventaja al resto de los países, por lo menos de América del Sur. México también, por una cuestión de habitantes, tiene bastantes donantes. Pero bueno, sí, se podría pensar en un laboratorio que esté en Argentina o en Brasil y que haga que funcione para todas las muestras de acá de esta región. Binacional o del Mercosur. Sí, en Brasil en realidad se trabaja de alguna manera de forma más eficiente que acá, y te lo digo por mi caso, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es concreto, o sea, cuando acá no hay nacionalismo que valga, ¿viste? O sea. No, pero te cuento una anécdota de lo que me pasó a mí cuando me dicen que tenía un donante compatible en Brasil, porque en la computadora apareció este nombre de esta persona. ¿Son anónimos para el receptor o son conocidos los nombres? No, tanto para el receptor como para el dador son anónimos. Bien. En un primer momento. Vos sabés que es brasileña la persona, ¿no? A vos te dicen hay un brasileño que es compatible con vos. Solamente. Y al brasileño le dicen hay un argentino que te necesita para salvar su vida. Entonces, lo que pasó fue que pasaron alrededor de 15 días y no podían encontrarlo al brasilero. Esto que se comentó también como problema. Claro, entonces, ¿cómo puede ser que en la era de las tecnologías, de las redes sociales, no podemos encontrar una persona? Entonces, bueno, me imagino que debe ser un hecho desesperante saber que hay una persona que tiene aquello que te permite prolongar tu vida y que no se la encuentra, simplemente es todo un hecho casi de película, ¿no? Yo me acuerdo esos días. Por un lado, yo siempre fui muy optimista y ante la incertidumbre siempre prefiero pensar lo mejor. Entonces yo sabía que iba a aparecer. Pero por otro lado, fue increíble el apoyo de la gente que sin conocerme empezó toda una movida para contar lo que estaba pasando, comentándoselo a sus amigos brasileños. Me acuerdo que jugadores de fútbol de la selección de Brasil publicaban en sus redes sociales este hecho de que había un argentino buscando un brasilero, de que si vos te habías inscrito como posible donante de médula, te podíamos estar buscando, que estés atento al celular y demás. Y bueno, llegamos a la embajada de Argentina, fueron a hablar al organismo brasilero y al día siguiente apareció. Lo que a mí me terminaron diciendo con el tiempo fue que en Brasil no se trabaja tan bien y que el llamado que hicieron desde el INCUCAI a Brasil lo atendió una persona que lo escribió en un papel y ese papel terminó en un cajón. Y cuando volvieron a llamar, que se movilizó tanta gente, se acordaron, llamaron y apareció. Porque aparte después lo corroboré al año cuando lo pude conocer a este brasilero, porque después de un tiempo te dan la posibilidad, si todo va bien, te preguntan si tenés ganas de conocerlo o no, y yo tuve la oportunidad de conocerlo, lo traje acá a Rosario con su familia para poder agradecerle y demás. Y él me dijo que él se había inscrito 6 meses antes de que se produzca la donación y que no había cambiado el teléfono, el mail, la dirección, nada. Entonces no lo habían llamado, no es que no lo podían encontrar. Así que, como te digo, hay mucho para avanzar, pero lo más importante es que la gente se acerque a donar y la gente tome conciencia.
Esta conciencia, ¿dónde notás vos que están las mayores dificultades de la toma de conciencia? Recién hablábamos de algunos temas, pero me gustaría saber si vos podés abonar otro. ¿Qué nos pasa a los argentinos que frente a fenómenos como este, a pesar de que estemos liderando en América Latina este proceso, sin embargo, ¿qué nos pasa? Digamos que no nos damos cuenta de la importancia de esto. Porque todos podemos necesitar un trasplante de médula ósea en algún momento de nuestra vida. Sí, yo creo que es la falta de conciencia tiene que ver con la falta de información. Yo creo que cuando una persona se dedica un ratito de su tiempo para escuchar, para sacarse dudas, para hacer todas las preguntas relacionadas al tema que tenga, termina entendiendo que es un procedimiento muy simple, solamente con un pinchazo vos donás sangre y de esa manera ya le das posibilidad a la gente que está esperando un donante compatible de aumentar sus probabilidades por una cuestión de número. Y que la realidad es que tenés muy pocas probabilidades de que alguien que esté enfermo necesite una médula ósea sea compatible con vos. Pero lo importante es el número. Entonces, donando sangre, ya estás colaborando y si llegás a tener la suerte de ser compatible con alguien, vas a poder salvar una vida en vida. O sea, donándole una parte de tu médula ósea sin ningún tipo de efecto negativo para vos, vas a salvar una vida. Y vas a tener la felicidad, porque yo hablé con un montón de donantes de médula ósea, incluso el mío y mi hermano, imagínate, que sienten una felicidad extrema, porque siempre hacer el bien te hace bien, y salvar una vida debe ser increíble. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque a uno hasta le siente el dolor de la impotencia de tener que esperar. Prácticamente es como que uno siente que debería ser casi obligatorio, desde el punto de vista moral y ético, que por lo menos sepamos quién es la compatibilidad, que después tenga la decisión de donar o no donar, bueno, pero de dar la información respecto de tu sangre para saber si es compatible o no, para salvarle la vida a otro, es casi una obligación moral y ética de todos, ¿no? Yo en su momento, cuando estaba enfermo, empecé a darme cuenta de estas cosas que estamos charlando, empecé a hablarlo con mi entorno y ya pensaba, bueno, un momento de nuestra vida donde la mayoría de la gente se acerca al Estado es cuando cumple la mayoría de edad que quiere sacar el carnet de conducir, ¿no? Y viste que siempre te preguntas si sos donante de órgano o no. Yo, bueno, ¿por qué no aprovechamos ese momento para sacar una muestra de sangre y que los datos de esa persona estén incorporados? Total, en ese a nadie sentido, le... Gabriel hacía referencia, bueno, los días, los horarios cuando uno se puede acercar, dirigir, y hacía referencia en España, digamos, ¿no? Donde hay una gran cantidad de donantes. En los estadios de fútbol en España, en los accesos, hay grandes camiones con acoplado y publicitando, y la gente va a esos lugares masivos y aprovecha para donar sangre. Hay posibilidades técnicas de poder hacer algo semejante, no hacer lo mismo, digamos, ¿no? Pero donde la gente pueda hacerlo sin tener que ir a lo mejor en estos horarios específicos, en los días específicos, como que sea algo más masivo. Sí, para cerrarte la idea de lo que te comentaba antes, en realidad después terminé entendiendo que no se trata de obligar a nadie, sino que se trata de tratar de darle información a la gente y que naturalmente va a tomar conciencia y va a ser una cuestión altruista, ¿no? De que la persona se quiera acercar para ayudar a quien lo necesite en el resto del mundo y sabiendo que le puede tocar a cualquiera, que nadie está exento, que todos podemos ser donantes, pero también todos podemos ser receptores. Y con respecto a lo que vos decías, sí, en España están a la vanguardia. Yo recuerdo haber estado en Madrid, en la Puerta del Sol, hay un colectivo que dice doná tu sangre, está todos los días ahí y la gente pasa, está de paseo, sube, dona sangre y se baja y sigue caminando. Me parece que sí, bueno, acá en Rosario tenemos desde hace unos años un colectivo donante que la idea es llevar la donación de sangre afuera de los hospitales, porque los donantes de sangre son personas sanas y mucha gente no le gusta meterse en los hospitales. Generalmente los centros de transfusión están en un subsuelo y demás. Entonces la idea es sacar la donación de sangre a la calle. Por eso todas las organizaciones, las ONG que arman colectas externas, en parques, en plazas, en clubes, y también desde la MUNI, ahora hace unos años, un colectivo donante para que se realicen las donaciones fuera de los hospitales y también para concientizar, porque vos ves el colectivo, por ahí en calle recreativa, muchas veces que va, llama la atención, la gente se acerca y es un llamador para poder hablar del tema. Solo para hablar, ¿no? Digamos, a mí me queda esta idea como que hay una cuestión de que uno no puede permanecer absolutamente insensible a la realidad de que alguien pueda necesitar mi sangre y yo ni siquiera di la información de si mi sangre es compatible o no, ¿no?
Yo entiendo lo de la obligación y lo de la voluntariedad. Ahora hay un punto en que esto debería ser un debate, digamos, político, si no estamos todos obligados a dar la información de si podemos salvar la vida de otro o no. Sí. Te lo pregunto casi como político. No, sí. Casi de filosofía política más que de la experiencia de tu vida. Salí un poco de esto, ¿no? Sí, Porque vos sí. sos concejal. Concejal de una ciudad que está en contacto permanente con la gente. No estás aislado en un ministerio a nivel nacional, en un ente... Y cuando la gente... Olvídate de tu propia experiencia. Cuando dentro de nuestra propia población hay alguien que necesita la sangre de otro y el otro no dio la información para ver si simplemente si la puede salvar la vida o no. ¿No hay una cuestión allí como que deberíamos dar debate respecto a esto, aún a niveles políticos y que sea también a nivel mediático, ¿no? Sí, mira, hay un claro ejemplo de este tema que yo tengo una posición tomada, que es la toma de muestra de cordón umbilical, ¿no? Que la realidad es que hay un negocio muy grande detrás de eso. Se juega un poco con la desinformación y con el miedo que tiene una madre. Imagínate, una mujer da a luz a su primer hijo. Viene una persona completamente preparada a decirle que el día de mañana puede estar enferma y que si paga una suma de dinero se le va a congelar su cordón umbilical y va a poder salvar la vida de su hijo dentro de unos años. La realidad es que estadísticamente las posibilidades son nulas de que su hijo necesite ese cordón umbilical. Y la realidad, por el contrario, es que existen bancos públicos donde uno puede donar su cordón umbilical y esa información está disponible para todo el mundo. Y ahí sí hay más posibilidades de que sea utilizado por alguien que lo necesite. Entonces, en ese caso, estoy convencido de que no debería haber bancos privados donde se guarda pensando en una persona en particular que seguramente no la va a necesitar y se debería pensar, sí, no sé si obligar o tratar de apuntar hacia que cada vez más gente done su cordón umbilical para que esa información esté disponible para todas las personas que lo puedan llegar a necesitar. Y el día de mañana la persona va a tener la libertad de decidir si decide donar o no. Cuando lo llamen por teléfono y le digan, vos podés salvar una vida, está en él decidir. Nadie te va a ir a buscar con una pistola para que vos dones. Pero es decisión de cada uno en ese momento. De hecho, era eso lo que me estaba definiendo. Y te pedí una definición como político, ¿no? Político en el sentido etimológico y noble de la palabra. Como político que está entre la gente y ve las necesidades de la gente para canalizarla a través de una legislación que también nos obliga a todos a dar la información que puede salvar la vida de otro, de ese colectivo, que puedo ser yo mismo, sí, ¿no? Tal cual. Entonces, en esto. Entonces, me parece que hace falta estos debates, digamos, respecto a la solidaridad entre la gente. ¿No es eso? Sí, lo mismo te puedo hablar de la donación de sangre. Todos los días hay personas que necesitan sangre. Por accidentes, por siniestros viales, por enfermedades o por cualquier situación, necesitan sangre. Y la sangre no se compra. Vos, aunque tengas toda la plata del mundo, no puedes ir a un shopping a comprarte una bolsita de sangre. La única forma de conseguirla es a través de la solidaridad de otra persona. Entonces, si tomamos conciencia que una persona puede donar sangre, un hombre hasta 4 veces por año y una mujer hasta 3 veces por año, la gente no lo sabe. Y si vos le preguntás a una persona si donó sangre, te dice, sí, una vez cuando tenía 25 años. Yo no tengo nada contra esa persona, agradezco que donó, porque hay mucha gente que nunca donó. Pero a su vez, si pensás la cantidad de sangre que pudo haber donado en toda su vida, es muy poco lo que hizo. Sí. Entonces se trata de tomar conciencia y de entender de que cualquiera puede necesitar sangre y que incluso no tenemos que llegar al punto de que la familia que está viviendo una situación complicada con su familiar tenga que salir desesperada a buscar sangre entre los conocidos. No, si nosotros tuviéramos un porcentaje de nuestra población que estuviera concientizada y que se dedicara a donar sangre periódicamente y voluntariamente, no tendríamos problema nunca de faltante de sangre. Entonces es una cuestión de ir cambiando cabeza y entendiendo la importancia de estos temas. Por un lado, entonces, es un hecho cultural, pero por otro lado, y por eso le pregunto, insisto, en el político, es un hecho también político de algunas definiciones, ¿no? Porque esto hablan de la verdadera política, ¿no? Y no la política de maquillaje, ¿no? Sí, tal cual. Poder avanzar a nivel cordón umbilical, lo que hablábamos antes, es una discusión más nacional, ¿no? Porque lo rigen leyes nacionales, pero bueno, ir impulsando desde el lugar que le toca a uno distintas miradas, distintas opiniones para tratar de ir transformando. El año pasado se aprobó la ley Justina, que gracias al esfuerzo de una familia que había perdido su hija esperando un corazón que nunca llegó, y se movilizaron y lograron cambiar una ley que tenía casi 25 años
y transformaron el paradigma, es decir, todos los argentinos mayores de 18 años pasan a ser donantes de órganos, salvo que en vida hayan dicho lo contrario. Entonces se cambió, se dio vuelta a la visión y pasó a haber una mayor cantidad de personas donantes de órganos y por ende más órganos para salvar más vidas. Entonces fíjense lo que una persona, una familia logró a través del diálogo, a través de la concientización y a través de la política, pues en definitiva terminó saliendo esa ley. Por eso, porque la política también no solo se come, se educa, también con la política se vive. Tal cual. Muchas gracias, Licho. Gracias. Gracias.